Si dice buenas noches, pues buenas noches a ti. Yo sé que estamos en casa, ¿verdad? Entonces aprovechemos este tiempo. Así que ahorita, es más, ya no estamos por comenzar, sino que ya comenzamos, ¿verdad? Ahora vamos a estar viendo, a ver acá, condemos acá, cómo construir y crecer tu negocio en línea. Hoy vamos a ver exactamente cómo hacerlo por el medio de entrevistas. Estamos en el episodio número 4 de este intensivo de construir y crece tu negocio online que estamos haciendo live aquí en Facebook. Si no tienes las diapositivas, quieres ver los entrenamientos pasados, quieres ver el material de apoyo, ve y regístrate al grupo. Aquí arriba debe haber un enlace que te lleva al grupo donde vas a encontrar todo ese material y donde vamos a poner el material de ahora y también el material de apoyo. Así que muchísimas gracias por estar acá. A ver de dónde nos visitas, a quienes tenemos por acá. Tenemos a Don Níger. ¿Cómo estás, Níger? Mucho gusto de verte, que me alegro que estés por acá. Muchos saludos a tu casa, a tu bella mamá y a tu hermano. Pues me les mandas un fuerte abrazo. Aquí se vamos con todo. Sí, hay que echarle ganas con todo. Así que excelente, Níger. Níger es especialista ahí en publicidad para políticos, así que ahí puede manejar esa arte y manejar las masas súper, súper bien, así que muchas gracias pues por estar acá, Níger, por tu apoyo, y si estás acá, tienes alguna pregunta, déjamela caer en los comentarios, que yo las veo de un solo y las puedo poner acá. Así que vamos a arrancar. En caso no me conozcas, soy Richard Osterude, tengo 23 años de estar online vendiendo productos. Empecé con una agencia de diseño web en el 97, ¿te imaginas? Luego estuve haciendo e-commerce para una de las aerolíneas, la aerolínea más grande de Centroamérica, y ahora estamos acá. Estaba haciendo Facebook, ayudando a gente a crecer sus negocios, y hoy te quiero ayudar a ti a que crezcas tu negocio online. Si ya tienes un negocio físico, ayudarte a que lo lleves online, a que lo complementes con una parte virtual, ¿verdad? Para que le agregues más valor a tus clientes. Y en las épocas que estamos, pues también hay que ver nuevas maneras en que podemos hacer negocios online. Tenemos que irnos adaptando, los negocios están cambiando y creo que tenemos que ver cómo nos ajustamos. Oí algo muy interesante ahora que decía que no hay que ver cómo logramos hacer que nuestro negocio continúe en estos días, sino que hay que ver cómo podemos adaptar nuestro negocio a las situaciones actuales. Así que si ya tienes un negocio y lo quieres hacer online y lo quieres llevar online o ver cómo te apalancas del internet para tu negocio, pues este es el lugar indicado. Y si no tienes un negocio y estás empezando, estás con tiempo en tu casa y quieres crear un producto para venderlo online, pues también te vamos a enseñar cómo construirlo. Y justo ahora estoy tapando ahí un poquito, pero vamos a ver cómo puedes crear tu producto con entrevistas. No voy a poner así, creo yo, mejor. Yo creo que así se alcanza a ver. Y bueno, lo que vimos el día de ayer, ya como en resumen del día de ayer únicamente, es que importante que cuando vamos a crear información, si no tenemos nada, podemos usar información que existente, podemos investigar online, podemos recopilar información, podemos crear información nueva. Lo importante es que no hay que estarle copiando a la gente exactamente. Hay que modelarla, interpretarla, decir las cosas en nuestras nuevas palabras. Vamos a hacer comparativos, podemos hacer un montón de cosas muy interesantes, ¿verdad? Como aquí estamos hablando de que se puede obtener la información, pasarla a formato digital, ampliar contenido. Vimos unos recursos súper interesantes ayer, el proyecto Gutenberg, ¿verdad? Los productos PLR. Entonces, ¿cómo podemos agregar valor a las personas? Ahora, habíamos quedado de hablar cómo poder hacer, a ver, me equivoqué aquí, ¿no? Sí, ok. Bueno, habíamos visto cómo escoger el tema, ¿verdad? Viendo en grupos, perdón, todavía esto es de ayer, preguntas frecuentes en grupos, analizando cartas de ventas de la competencia, viendo en Amazon qué libros hay, analizar el contenido y crear una lista de preguntas. Y eso nos va a llevar a poder entrevistar a alguien. En caso de que si nosotros somos los expertos en la materia, hagamos siempre este análisis para saber qué es lo que la gente anda buscando, porque a mí de nada me sirve hablar de algo que la gente no quiere. Entonces, veamos qué pregunta, ¿verdad? Una pregunta es, ¿cómo hago mi producto online? ¿Cómo hago dinero en internet? Pues aquí está la solución, aquí te la estoy dando. Entonces, si sabes cómo hacerlo, fabuloso. Si no sabes, pues vamos a ver cómo nos podemos apalancar ahora de las entrevistas. Entonces, lo que vamos a hacer es entrevistar a un experto. ¿A dónde encontramos a ese experto que vamos a entrevistar? Podemos buscar en Amazon, en Barnes Noble. Si recibes boletines, emails y todo lo demás, pues esos son expertos que te están nutriendo, ¿verdad? Puedes ver los podcasts que hay en iTunes o los podcasts que están en Stitcher y todos los demás lugares
que esas personas tienden a ser expertos o están entrevistando expertos. Mira los temas y anota los nombres de las personas que tú dices, bueno, esa persona me puede ayudar a mí. Ahora, también está guru.com, está justanswers.com, donde uno va y puede hacer preguntas. Y ya te voy a decir cómo vas a hacer, pero ¿cómo es que esta gente me va a ayudar a crear un producto? ¿Cómo me va a hacer caso? Ya vamos a ver cómo puedes hacer eso específicamente, ¿verdad? Puedes buscar en Google entrevista experto en, ¿verdad? Para que encuentres expertos entrevistados. ¿Por qué vas a querer un experto entrevistado? Porque ya está acostumbrado a dar entrevistas. Es más fácil hacer contacto con ellos y apalancarte de esa información. O entrevista con, y si buscas con el nombre de la persona, pues vas a hallar ahí tal vez la forma de contactarlos, si quieres contactarlos, si no lo habías hallado en otro lugar. Ahora, una de las preguntas más grandes es, ¿cómo hago que estos expertos me den la información, ¿verdad? O sea, ¿por qué van a querer ayudarme a crecer mi negocio, ¿verdad? Sino que ¿por qué van a querer trabajar conmigo? Entonces, hay varias formas de hacer esto. La verdad que la más sencilla, la más rudimentaria y la clásica es compra su tiempo, ¿verdad? Es tan fácil como puedo comprar una hora de tu tiempo, ¿verdad? También puedes hacer intercambio de experticia, o sea, y esto es muy interesante, el intercambio de experticia creo que no es lo que crees, no es de que tú le vas a dar algo a cambio de eso, sino que tú le estás diciendo, estoy haciendo este producto, me voy a apoyar en ti, ¿verdad? Voy a usar el material y a cambio, cuando ya esté terminado, yo te lo voy a dar a ti y tú puedes hacer lo que te dé la gana con él, puedes publicarlo, puedes venderlo, puedes hacer lo que quieras. Alguno dirá, estoy creando competencia para mí mismo. No tanto, porque por la misma razón que tal vez solo tienen un libro en Amazon y no tienen una serie de productos, es que ellos no saben mercadearlo. El que sabe el marketing vas a ser tú, ¿verdad? Entonces, por ese lado, ni te preocupes. Lo importante es que ahí estás intercambiando el trabajo que tú vas a hacer por el contenido que ellos te están dando. Y ojo, cuando digo entrevistar a un experto, no me refiero a un experto, pueden ser varios expertos, ¿verdad? Pueden hacer una serie de entrevistas. Un caso de estudio que hicimos en el 2011, hace ratos ya, pero que fue muy interesante, que se hizo una conferencia online donde se entrevistaban a varios expertos y al final de la conferencia, bueno, habían dos modelos de negocio. Hay un modelo de negocio, la conferencia era gratis y las personas pagaban para obtener la grabación. Pero además, los expertos que se buscaban también eran personas que tenían algún producto que vender y se había hecho un arreglo que ellos al final de su charla vendieran su producto y la comisión era de un 50%, así que era muy interesante. Desde ya te digo, era en el mercado americano, ¿verdad? Pues, imagínate, hace tanto tiempo. Y la dificultad es, ok, ¿cómo voy a hacer que estos expertos a ver, se pone transmisión interrumpida en cada rato? Eso está raro. Creo que es Facebook que está sobrecargado. Espero que la grabación quede bien, si no me va a tocar repetirla. Muchas gracias, Miguel, por avisarme. Entonces, ¿qué se hizo? Pues la idea es ¿por qué me va a hacer caso el experto a mí? Entonces se hizo una lista de las personas que queríamos poner en esa serie de entrevistas, pero había uno de ellos que era un personaje realmente en ese entonces. Entonces lo que hicimos es contactarlo porque tenía la hora de coaching en $500. Eso es lo que cobraba. Entonces le preguntamos, ¿podemos grabar la hora de coaching con usted? Sí. ¿Podemos transmitirla a otra gente y repartirla? Es su hora, ustedes pueden hacer lo que les dé la gana. Una vez esta persona confirmó su hora, se le pagaron sus $500. Las demás personas, los demás invitados dijeron, hey, si este va a participar, yo también quiero participar. Entonces de esa manera fue que se logró llenar y fue un proyecto súper rentable. Así que muchos expertos, mucho contenido y de ahí generas tu producto. Claro, está el soborno de publicidad y aquí tal vez más que publicidad es como publicity. Judith, bienvenida, ¿cómo estás? En el sentido de que tú dices, mira, este contenido que vamos a hacer contigo lo va a ver tantísima más gente y eso te va a ayudar a crecer tu audiencia, a crecer tu alcance, a crecer tus seguidores. Entonces, a veces ese es un poquito un soborno de vanidad, de publicidad, pero funciona. Hay gente que sí le gusta, ¿verdad? Y el de mínimo esfuerzo, máximo beneficio, es simplemente, va aunado al intercambio de experiencia, donde tú le estás diciendo, mira, yo voy a hacer todo el trabajo, yo lo voy a entrevistar, yo lo voy a transcribir, yo voy a crear el reporte, el producto, lo que sea, y te lo voy a dar a ti. Entonces tú básicamente no tienes que hacer nada, solo tienes que platicarme, ¿verdad? Ya sea, porque habíamos dicho ayer que podía hacer una entrevista por teléfono, por Zoom,
puede ser por email, es más, o sea, se puede hasta por eso, y de ahí ir juntando y agrupando la información. Así que así es como vas a compensar o a convencer a tú o tus expertos que hagan el producto contigo. Y no estoy hablando que tienes que hacer un producto de 50 videos, un entrenamiento de 500 horas, qué sé yo. No, puede ser un libro, puede ser un reporte. Hay muchos ebooks que se venden en 27, $37 que, o sea, si vendes en volumen, no hay ningún problema, pues ahí vienen los ingresos. Hervin, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Además de eso, bueno, vamos a ver entonces cómo podemos segmentar nuestra entrevista para que puedas ir creando tu producto. Y lo hacemos en 3 partes. Tenemos obviamente el inicio de la entrevista, ¿verdad? Y aquí no es necesariamente lo que le vas a preguntar a las personas, sino que cómo la vas a armar cuando lo entregues al público para que sea de su máximo interés. Le vas a decir, obviamente, al principio de qué se trata, ¿verdad? Le vas a decir por qué deben de escuchar, qué es lo que pueden esperar. Y esto no te estoy diciendo la carta de venta, sino que el contenido propiamente. Siempre es bueno decirle a las personas qué es lo que van a oír. Y es más, hay una regla que dice, dile a la gente qué es lo que van a oír, diles tu contenido y después diles lo que oyeron para simplemente que haya un mejor aprendizaje. Luego en el cuerpo de la entrevista vas a hacer todas las preguntas relevantes necesarias a la persona para poder generar ese contenido y al final vas a tener en la conclusión el resumen, como te digo, repites lo que le dijiste, algunas ideas finales y el siguiente paso. Un ebook de bajo valor, ¿verdad? Puede ser la introducción a un producto adicional. Un ebook de bajo valor puede ser simplemente una forma en que tú logras pagar por tu publicidad y luego el siguiente paso es, hey, si te gustó esto, aquí está este entrenamiento, que no necesariamente tiene que ser tuyo. Puede ser un entrenamiento de alguien más y tú lo promocionas como afiliado, que es una forma súper buena también de generar ingresos. Pero si tú controlas el tráfico, tú tienes la lista, entonces puedes mandar ese tráfico a donde tú quieras, ¿verdad? Por eso me encanta tanto el tráfico pago, porque con un switch uno agarra el tráfico y lo manda para donde quiere. Así que esa es la parte de una entrevista. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que le puedo hacer en la entrevista? Aquí yo tengo una lista, tengo una serie de preguntas que le decimos preguntas inteligentes que le puedes hacer a cualquier persona para obtener contenido de valor. Aquí te voy a compartir algunas. No son más que algunas, pero bueno, para que tengas como ejemplo de cómo fue que comenzaste a hacer o a desempeñarte en la rama, qué tipo de educación recomiendas que alguien tenga, si al final desean aprender a lo que pregunta que quieras. Si ves, esto es bien genérico. ¿Qué tanto de lo que haces se basa en experiencia que has adquirido en el trabajo? Es algo que se puede aprender simplemente leyendo. Pero esa es una información que si tú estás hablando con alguien que hace algo específico y otra gente lo quiere aprender, pues le va a servir mucho. ¿Cuáles son los 5 errores más grandes que ves? Uy, pero qué error de ortografía. Este es un error grande, error de ortografía, que ves que la gente hace, que la gente comete en, ¿verdad? Entonces, en el tema, ves que es con S, yo sé, y ahí le pones algún ejemplo específico y si, cómo pudieran evitar prevenir los errores. Eso es algo de muchísimo, muchísimo valor. Perdón, es que me metí una astilla en el dedo. Saber qué errores existen, que comete la gente normalmente para poderlos evitar, realmente da muchísimo valor, ayuda, o sea, yo si me empiezo a hacer algo, lo que menos quiero hacer es cometer errores, por eso estoy pagando para que me enseñen a acelerar el proceso y hacer las cosas de la manera correcta. Sí se va el audio, vale. Bueno, si un amigo cercano, familiar quiere comenzar, y fíjate que yo tengo en verde aquí, debe ser Facebook, porque yo tengo en verde aquí mi transmisión, espero que la grabación quede bien, si no, vamos a regrabarlo. Si tuvieras que comenzar, si un amigo cercano te quisiera comenzar a desarrollarse en el tema, ¿qué consejo le darías? Si tuvieras que comenzar de cero y te involucrarías en el mismo tipo de negocio, si tuvieras que comenzar desde cero y tuvieras que hacer todo de nuevo, ¿qué harías distinto? ¿Cuáles son las cosas que harías nuevamente igual? ¿Verdad? ¿Cuáles son los 5 problemas más grandes en la gente hoy en día se encuentra en esta área de experticia? ¿Qué fuentes educacionales hay para mantenerse actualizado? ¿Verdad? Buena pregunta. ¿Qué cambios ves nuevamente? Qué barbaridad, que se acercan en el área en los próximos años en términos de tecnología, competencia, crecimiento y reducción del mercado. Y tengo otra serie de preguntas más que creo que no la puse aquí. Vamos a ver. No, no lo puse aquí, pero te voy a dar, es un documento, un PDF que tiene todas las preguntas, que son 24, aquí creo que van